de esto hace tiempo, pero ahora va a volver porque se está dando un poco esa condición. Lo estáis viendo, ¿no? Ahí la curva de bonos y estáis viendo que se está ampliando, ¿no? Se está abriendo. En vez de bajar todos a unísono, que sería lo deseable, vemos que se están abiertos. ¿Es tan importante en este momento? No, pero te aseguro que de seguir la tendencia que tiene pinta, que está pues te diría, pues desde principios de año, vamos a estar viendo, digo, con bastantes posibilidades de que empecemos a escuchar este término. Y entonces lo que significa es que cuando esta curva de rendimientos se vuelve más pronunciada, la diferencia, ¿no? se va abriendo, porque las tasas de largo plazo suben más rápido que las de corto plazo, que normalmente o se paran o incluso decrecen, como es en este caso. Normalmente cuando eso lo estamos viendo, lo que hay de fondo es un gran miedo a temores fuertemente inflacionarios, ¿vale? Y que hay más riesgos de los que pudiera haber. También, ojo, también puede ser por un endurecimiento monetario. Y eso, cuando hay un endurecimiento monetario futuro, en este caso de medio o largo plazo, que puede coincidir con la visión que ya ha dado el que posiblemente sea nombrado como próximo presidente de la Fed, donde ha dicho que el balance de la Fed es excesivo. Vaya, algo que llevamos diciendo mucho tiempo. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, ya sea porque hay un temor inflacionario o ya sea porque ese endurecimiento monetario que pueda venir no son cosas que precisamente nos gusten en nuestros activos, en la renta variable. Así que lo primero que hay que ver es si esto sigue manteniéndose, ¿no? Si esta diferencia entre la curva, entre los de largo y los de corto, se sigue entre los de largo y los de corto, se sigue ampliando. Si sigue ampliando, hay que empezar a ver cómo, o veremos cómo próximamente empiezan a tomar medidas, y esas medidas, repito, pueden ser muy positivas o pueden ser muy negativas, dependiendo o atendiendo a la razón de las que puede venir. Normalmente esto, bueno, se llama Bear Steppner porque normalmente marca al inicio o suele marcar rendimientos bajistas, caídas en los bonos, ¿vale? Y normalmente el resto del mercado, por falta de liquidez, suele venir a acompañarlo. La causa más común para mí es o las declaraciones que se están haciendo sobre la nueva política monetaria, o temores inflacionarios, riesgos de financiación por dificultades en los bancos. O sea, hay distintas causas las que pueden ser. Tampoco os creáis toda la visión hipernegativa que vais a estar leyendo, ¿vale? Vais a estar leyendo visiones catastrofistas y vais a estar leyendo visiones de no pasa nada. Hay que ver por dónde viene, pero la perspectiva no es tampoco de que hay un hundimiento mañana mismo, pero sí es un poquito de tener cuidado, ¿va? Parece, sobre todo los que siguen más el indicador que se llama True Inflation, que dice que, o sea, marca un diferencial sobre la inflación real, que normalmente a largo plazo suele compensarse, ¿vale? Un segundito. Que normalmente suele compensarse. El True Inflation normalmente suele ajustarse. Sí, es verdad que llevamos desde el último año y medio, casi un poquito más, casi 2 años, con un True Inflation creciendo, ¿vale? Y eso lo que nos está diciendo es que si a la inflación real de hoy vamos a hablar del 3%, bueno, la inflación, perdón, anunciada del 3%, le sumas casi un punto básico de True Inflation, lo que estamos hablando es que todo lo que nos estuvieran prestando por debajo del 4% sería un regalo, ¿vale? Y eso, pues la verdad es que no es muy sostenible a medio o largo plazo, como ha pasado en Europa y lo conocemos, ¿vale? Sabemos de esto en Europa, así que hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo con el bono de 10 años, que es un poco el que más me preocupa en este momento, ¿va? Así que recordar que una situación más o menos sana es el medio punto entre 30, 10, 2 y 1. ¿Significa que siempre tenga que ser igual? No, pero sobre todo entre 2, 10 y 30
suele ser una situación que se considera bastante sana, ese medio punto de diferencia. Y en este momento tenemos entre 2 y 10 años, tenemos casi 70 puntos, 71 puntos, ¿no? Correcto. Y en el caso de entre 10 años y 30 años, tenemos también casi un 64%, o sea, un 0,64%. Con lo cual vemos ahí diferencias claves. Solo sé que vais a estar escuchando, vais a estar viendo gráficos de espaguetis, de culebras, de cómo van moviéndose así. Por eso os decía que mirarais este otro gráfico de la pantalla principal. Dame un segundito. Este otro gráfico de la pantalla principal donde os mostraba este yield curve, ¿vale? Esta curva de tipos, que normalmente cuando tú la ves estática no te das cuenta de este fenómeno. Cuando la ves, si proyectáramos la curva de tipos, por ejemplo, los últimos 4 años, veríamos que hace como una especie de látigo. La de 6 meses y un año se mueve un poquito más despacio y el resto amplifica el movimiento. No sé si con ese dibujo lo podéis entender un poquito bien. No sé si estáis entendiendo lo que os estoy diciendo o os está sonando todo a chino verdadero. Contadme en comentarios si lo estáis entendiendo, si no lo estáis entendiendo, dónde creéis que puede estar el problema, si creéis que esto va a afectar o que no va a afectar o que va a ser otra palabrita nueva que nos van a estar bombardeando los influencers de turno, pero que no va a tener al final situaciones reales. Contadme en comentarios, porque si solo hablo yo, ya sabéis que me resulta muy aburrido esto. Así que, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que esto va a ser importante? ¿Pensáis que no va a ser relevante? Un poco por dónde pueden venir los